el secador, que mucha gente pregunta, Secador es... antes o después del calderín. Claro, el secador es una gilipollez. El que me dice antes es una gilipollez. Pero así hay gente que dice, lo pongo antes y llega el aire. Vamos a poner una cosa, si la gente confunde, porque la gente sigue con la mentalidad de que el compresor, sigue con la mentalidad antigua, el compresor genera aire al calderín. Es completamente correcto, ¿vale? Pero el calderín sigue siendo un depósito que genera humedad y que genera condensación. Vale. ¿Qué solución vamos a poner nosotros? Un compresor, enfriador. ¿Qué estamos enfriando el aire ¿para qué? Si el calderín es un recipiente que por más que enfriemos el aire de entrada, él mismo genera al igual que el aire. Nosotros podemos poner un enfriador, pero lo que es, ¿por qué ponemos decantadores en las diferentes zonas de la instalación? Porque el enfriador va a enfriar todo es decir, va a enfriar o va a secar todo el aire que manda la instalación. Pero nosotros tenemos una instalación de 100 metros, lo que hay ahí a 40 grados en verano, el enfriador no puede hacer nada. ¿Me entiendes? Para eso tiene que haber diferentes decantadores en la zona de cosas para la propia condensación de las tuberías la evite con esos decantadores. Buenos filtros en la cabina. Claro, ¿me entiendes? Por eso la gran mayoría de decantadores por serpentín son los que funcionan. ¿Por qué? Porque la humedad cae por su propio peso. Es más pesada que el aire. Por serpentín, entonces, un secador. Lo suyo es la tubería, un secador por serpentín. Es decir, entra el aire desde el compresor, va al serpentín, gira, cae el agua pesada y vuelve otra vez a la tubería. Y después, si en el caso de la tubería sea muy larga, hace exactamente lo mismo. ¿Vale? Y después, ¿qué pasa con los reguladores de aceite, lubricadores? El lubricador no tiene nada que ver con el secado de aire. El lubricador es para lubricar las máquinas que de vez en cuando suelta un poco de aceite para cada máquina darle un poco de lubricador, porque el aire inclusive seco seca los rodamientos y seca los cojinetes, seca todo eso, pero la gente cree que el aceite no es para evitar no tiene nada que ver una cosa con la otra, aparte el aceite y el agua no se juntan. ¿Me entiendes? El agua no se juntan, no tiene sentido ninguno, ¿me entiendes? Así que por eso digo que en este tipo de cosas es mucho más compleja que lo que la gente da soluciones. La gente dice, no, podemos comprar el de 20 caballos. Y vale, ¿qué hacemos con la instalación? ¿Entiendes? Ah, no, pero en verano tengo agua en la pistola o tengo agua en la máquina. Coño, tenés 200 metros de tubería y no hay un puto decantador o no hay nada y no tiene secador, ¿no? ¿Qué quieres? Sí. Entre lo que genera el compresor y lo que genera la tubería, pues al fondo tiene que llegarte no sé cuánta cantidad de mililitros de agua continuos, ¿no?